Saben que esto a mí me mueve mucho porque creo que hemos ignorado lo que significa el infierno. En el tren las personas siguieron viviendo como si nada. Ustedes se dieron cuenta, él sacrificó a su hijo y la gente iba como si nada. Pero luego de un tiempo se ve cómo eso impactó la vida de las personas, la decisión que él tomó. Y no tenemos que ignorar el infierno, porque es real. Todo el tiempo hay personas yendo allá. Y nosotros tenemos en nuestra boca el arma más poderosa, y me estoy saliendo de mis notas. Pero creo que es importante que nosotros todo el tiempo nos recordemos que tenemos la cura a la peor enfermedad que existe, que es el infierno, una eternidad alejados de Dios. Y por miedo no lo hacemos, y no debería ser así. Y tenemos las herramientas, el Espíritu Santo coloca las palabras en nuestra boca, pero no lo ignoremos, porque por temor o por susto muchas personas están yendo al infierno. Y Charles Spurgeon dijo, si alguien, no recuerdo textualmente la frase, pero él dijo, si alguien va al infierno, que sea pasando por encima mío, que tenga que quitarme, empujarme, porque yo me voy a aferrar tan fuerte a esa persona que va a tener que hacer lo imposible para ir al infierno, que no sea porque yo no hice nada y porque lo ignoré. Y lo repito, un cristiano que no evangeliza es un farsante, no ha entendido realmente quién es Cristo y qué fue lo que hizo por la humanidad. Tenemos que buscar lo que está perdido. Entonces dijimos que Dios tenía un plan establecido y nunca dudó en cumplirlo. Y como segundo punto, tenemos que buscar lo que está perdido. Jesús salió y buscó. Cuando se habla de lo que Jesús hizo, dice que Él se movía por las aldeas, Él iba hasta las aldeas. Hoy en día nosotros tenemos facilidad de transporte, tenemos de todo. En esa época era en burro o a pie. Acá no tenemos ni que andar en burrito, ni en sandalias, sino tenemos moto, carro, bicicleta, patineta, bus, lo que sea. Eso significa que tenemos que movilizarnos, tenemos que hacer del evangelismo algo que sea intencional. A veces pasa que nosotros nos autocompadecemos o nos felicitamos cuando de la casualidad evangelizamos a una persona. Es muy chévere cuando se da la oportunidad y la conversación gira en torno a Dios y podemos evangelizar, pero que no sea una casualidad, que sea una intención, que cada vez que tú te encuentres con una persona que no conoce a Cristo, tú hagas lo que sea para llevar la conversación a lo espiritual, porque tú debes buscar lo que está perdido, ¿sí? Y alrededor del mundo tenemos como el ejemplo de muchos misioneros que han entregado su vida, que han muerto. Hace poco un joven en unas islas falleció porque la tribu indígena decidió matarlo. Y hay gente que dice, ahorita vamos a hablar un poco más de eso, porque no respetan el pensamiento de otros. Y quiero mencionarlo desde ya. Si tú decides respetar el pensamiento de otros, te felicito, eres súper tolerante, súper respetuoso. Vas a tener 1 millón de amigos, pero probablemente ese 1 millón de amigos termine en el infierno. Así que tú decides si respetas el pensamiento de otros o permites que se vayan al infierno. Es decisión tuya. Tenemos que buscar lo que está perdido. Y en Lucas 19:10, si todos pueden acompañarme, Lucas 19:10, en la versión, yo lo tengo aquí en la traducción al lenguaje actual, dice, yo, el Hijo del Hombre, he venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. Y creo que todos conocemos al menos una persona que vive alejada de Dios, ¿cierto? ¿Qué hay que hacer? Buscar y salvar, porque Él es nuestro ejemplo. Amén. Ahora, tenemos que incomodarnos. Estoy repitiendo, digamos, algunas de las cosas que mi pastor mencionó anoche. Tenemos que incomodarnos. Dios nunca te va a pedir a ti algo que no te cueste, porque si te costara, entonces sería demasiado fácil hacerlo. Dios nunca te va a pedir algo a ti que no te cueste. Obviamente nosotros vivimos en el Espíritu, y vivir en el Espíritu significa que ya no vivo yo, vive Cristo en mí, y hacer las cosas de Él para mí debe ser un deleite. Pero hablo de la carne. A la carne le cuesta evangelizar, a la carne le cuesta movilizarse. Tenemos que incomodarnos. En Mateo 28, del 19 al 20, se habla de la Gran Comisión. La Gran Comisión se menciona en todos los evangelios y en Hechos, y se menciona en Mateo en el capítulo 28, del 19 al 20.
Y dice, la primera parte, me voy a enfocar en la primera parte, dice, entonces vayan y hagan discípulos. Jesús simplemente pudo haber dicho, entonces hagan discípulos, y se hubiera entendido, ¿cierto? Pero luego dice, vayan y hagan discípulos. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que movernos. Ir y hacer discípulos significa que tú tienes que apoyar las salidas de evangelismo de tu iglesia. Ir y hacer discípulos significa que tú debes separar un tiempo especial para evangelismo. De pronto sé que todos tenemos ocupaciones diarias, el trabajo, el estudio, diferentes responsabilidades, pero el evangelismo no debe quedar relegado al final. El evangelismo no debe estar como para el tiempo que me quedo, y si acaso, porque Señor, tú sabes que yo tengo muchas cosas que hacer. Dios sabe, pero Él también sabe a quién le delegó la tarea, y somos elegidos. Yo creo que ustedes no eligen a cualquier persona para que cumpla una tarea importante. Ustedes no eligen a cualquier persona que se pasó por el frente como, venga usted, hágame un favor, vaya, parquéeme el carro. Pues yo no le suelto las llaves del carro a cualquiera. Y el Señor a nosotros nos dejó la tarea de hablar de Él. Nada más hermoso y nada más grande que hablar de Él a otros. Así que tenemos que hacerlo, pero eso requiere que nos incomodemos. Y en Hechos, en el libro de Hechos, se muestra la manera bíblica de predicar. Si ustedes tienen la oportunidad de leerlo completico, sé que va a ser una cosa tremenda, porque se muestra cómo digamos en esos días los apóstoles, los creyentes comenzaron a dispersarse a causa de la persecución. Pero entonces, por ejemplo, menciona el caso de Pablo, de Felipe, que ellos salían perseguidos. Pablo salía apedreado de una ciudad por predicar, se iba a otra y adivinen qué comenzaba a hacer: predicar. Y lo apedreaban, lo insultaban, ese pobre Pablo, ustedes no saben todo lo que tuvo que pasar. Y seguía predicando, y seguía predicando. Y a veces a uno le hacen mala cara y uno dice, no, es que me hicieron mala cara y yo ya no voy a volver a salir, porque es que no, la gente es muy grosera. Miren, hay países donde matan a los cristianos. Acá en Colombia hay algo que se llama antagonismo étnico. El antagonismo étnico consiste en que las tribus indígenas, que son, digamos, un poco más agresivas, agarran a los cristianos y los matan, los torturan, les cortan la cabeza, así como en Alicia en el País de las Maravillas, que le cortan la cabeza. Eso pasa, y pasa en Colombia, en tribus indígenas. Lo que pasa es que no salen noticias, pues porque al mundo no le importa qué pasa con los cristianos. ¿Quién los mandó? ¿Quién los mandó a meterse allá? Eso pasa. Los cristianos están muriendo. ¿A nosotros qué nos puede pasar? ¿Qué es lo más grave que nos puede pasar? A mí nunca me han golpeado y he evangelizado bastantes veces. Me han insultado, sí, a uno le dicen que está loco, que es un fanático, le dicen hasta malas palabras, pero de ahí no pasa. Y ya, a uno le da mal genio en el ratico y uno dice, uy, esta gente, aparte de que uno viene a traerles el mensaje de salvación, pero ya, a uno se le pasa y hay que seguir haciéndolo. Nosotros tenemos una gran bendición en este país, no tenemos persecución. Pero que no necesitemos la persecución para comenzar a predicar. Que no necesitemos que alguien llegue y nos torture para que nosotros comencemos a hablar de Cristo. Amén. Y como último punto, quiero decir que Dios nos ha hecho sus embajadores. Y creo que todos los países tienen una embajada. Todos los países tienen una embajada en diferentes lugares, ¿sí? Y el embajador lo que hace es comenzar a mediar, a hablar de su propio país en ese otro lugar, pero él no pertenece a ese lugar. Ahora, si nosotros somos embajadores, quiere decir que no pertenecemos a este lugar y que tenemos una tarea grande que nos fue asignada desde el cielo, que es realmente nuestro hogar, y tenemos que verlo así. ¿Soy cristiano? Sí, es que Dios es lindo y Él me ama. Yo creo que un embajador no habla así de simple de su país. Bueno, sí, y Cristo necesita que yo hable de la salvación a otras personas, porque hay gente que necesita de Cristo, que no lo sabe, pero lo necesitan. Y cuando se abran los ojos de las personas que lo necesitan, es impresionante. Nosotros hemos podido ver gente en la calle a la que le evangelizamos y terminan llorando, dándonos las gracias. Y no sabían, hace 10 minutos no tenían ni idea de que si morían ese día iban al infierno. Y es súper importante que nosotros entendamos eso, que tengamos en cuenta que somos embajadores de Dios.
Vamos a 2 Corintios 5:20. Y cuando lleguen, digan, ya llegué. Segunda de Corintios 5:20. Lo voy a leer en traducción al lenguaje actual. Cristo nos envió para que hablemos de parte suya. Y Dios mismo les ruega a ustedes que escuchen nuestro mensaje. Por eso, de parte de Cristo les pedimos, hagan las paces con Dios. Es muy claro, ¿no? Acá dice que Él es el que habla a través de nosotros. Así que, ¿son tus palabras o son las de Él? Son las de Él. El Señor no necesita que tú hayas estudiado 4 años de teología intensiva, no necesita que tú conozcas la Biblia en hebreo y griego. El Señor necesita un corazón dispuesto. Él es quien va a hablar a través de ti. Él es quien va a colocar las palabras en tu boca. A veces pasa, y yo creo que a todos nos ha pasado, que llega el momento en el que uno empieza a hablarle a una persona y luego de que uno termina uno dice, ¿y yo de dónde saqué todo eso? ¿Yo de dónde saqué todas esas palabras? Pues ahí está. Es el Espíritu Santo quien habla a través de ti. Pero Él es un caballero. Él no lo va a hacer a menos que tú le permitas. Entonces simplemente dispón tu corazón para hacerlo. Y todos los días despiértate pensando que el diablo tiene el deseo principal de matar, hurtar, destruir y matar. Ese es el deseo del diablo. Y el deseo del diablo también es que tú te quedes callado. Y yo no sé, pero yo no le voy a dar gusto al diablo. No sé si tú le quieras dar gusto al diablo. Así que todos los días levántate pensando en esto. 160,000 personas mueren diariamente. De esas personas, ¿a cuántas le hablaste tú? Uno cuenta. Me encanta ese lema que tienen ustedes. Uno cuenta. Cuando lleguemos al cielo, ese uno, de uno en uno, van a llegar detrás de ti. Oye, gracias, ¿te acuerdas esa vez que estábamos en el bus y tú me hablaste? Ese día que estábamos en el mirador de la Virgen y tú fuiste y me predicaste. Hay personas que, de verdad, yo nunca volví a ver después de que los evangelicé, pero hay tantos testimonios de gente que ha escuchado y luego empieza a predicar que yo digo, bueno, alguno de esos tiene que ser, al menos uno tiene que haberse despertado y haber dicho, sí, esto como que sí es cierto. Y uno cuenta. Amén. Entonces, quiero que repitamos todos. Dios tenía un plan y no dudó. Por eso, yo tampoco voy a dudar. Voy a buscar lo que está perdido y me voy a incomodar porque soy embajador del cielo. Yo no sé si eso les alegra, pero a mí sí un montón. Saber que el Señor me escogió para traerme a esta tierra y ser su embajadora, eso es un privilegio. Amén. Bueno, y ahora digamos que vamos a pasar rápidamente por las partes que tenemos porque es bastante información que sabemos que les va a servir mucho. Sí, y vamos a hablar acerca de Edith y Cero. ¿Quiénes recuerdan Edith y Cero? Bueno, tenemos poquitas manos levantadas, vamos a pasarlo un poquito rápido porque de esta manera es que predicaba Jesús. Algunos, no sé si todos han escuchado la historia del joven rico. ¿Sí? Les voy a contar la historia del joven rico. Estaba Jesús caminando con sus discípulos y llegó, ¿tú lo tienes ahí? Y bueno, mientras les voy a contar. Jesús estaba caminando y llegó un joven rico y le dijo, Señor, le dijo, esperen, maestro bueno. Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ahí ya los que saben Edith y Cero ya saben por dónde voy, pero quiero que lo tengamos presente. Bueno, la palabra bueno significa moralmente perfecto. Ahora, cada vez que le preguntamos a alguien si se cree o se considera buena persona, ¿ustedes qué creen que dice? Pues sí, yo soy buena persona, yo no le hago daño a nadie, yo no mato a nadie, yo ayudo a los pobres. Pero aquí dice que no hay bueno, ni siquiera uno. Ahí ya empezamos y Jesús le dijo. Ahora, luego Jesús toca el tema de los mandamientos. Le dice, tú sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él le responde, miren la joyita de este joven rico. Maestro,
todo esto lo he guardado desde mi juventud. Uy, este joven rico era un santo. Todo esto lo he guardado. Aquí, ¿quiénes de ustedes han dicho una mentira? Y el que no me levante la mano es un mentiroso. Todos acá hemos dicho al menos una mentira. O sea que este joven rico está mintiendo, ¿no? Todo, miren, Jesús, todo lo he cumplido. Pero ¿qué fue lo que hizo Jesús? Dice que Jesús lo miró y lo amó. A veces cuando la gente no nos recibe o se cree como muy... Nosotros nos ponemos de mal genio como, ay, sí, no, pues tan santo. Pero Jesús lo amó. Recordemos que la palabra nunca regresa vacía. Entonces, si tú le predicaste a una persona que te ignoró, no importa, tú sembraste una semillita, que tal vez alguien más llegue y riegue, y otro va a llegar y le va a poner más agüita, y otro le va a poner abono, y así, hasta que la matica empieza a crecer. Entonces, no te frustres, todo es un proceso. Bueno, y luego Jesús le dijo, una cosa te falta, ve y vende cuánto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Pero el afligido por estas palabras se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. O sea que no era así como tan santo como decía. Entonces, este es como el modelo de evangelismo, lo que hacía Jesús para evangelizar. Y ahora sí quiero que regresemos a la diapositiva. Y nosotros, nuestra Biblia está dividida en dos partes, ¿verdad? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el uno se recalca la ley y en otro se recalca la gracia. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, si les digo, tengo dos noticias, una buena y una mala, ¿ustedes cuál quieren primero? ¿La buena? Si yo les digo, Angie, tú quieres la buena, ¿cierto? Angie, te ganaste un carro, pero está súper estrellado, es un siniestro, te toca mandarlo a arreglar, te vale mucha plata, pero te lo ganaste. A que yo les diga, ¿sabes qué? Es que hay un carro que tiene unas abolladuras, pero es completamente gratis para ti, tú le puedes meter lo que quieras y que te queda 1A. ¿Cuál les gusta más? La segunda, ¿cierto? Yo prefiero la segunda, porque a mí por lo general pues me gusta que me digan primero lo malo y luego lo bueno para sentir un fresquito. ¿Sí? Esa es la idea. Ahora, pasa lo mismo en evangelismo. La ley la vamos a utilizar como mala noticia y la gracia la vamos a utilizar como buena noticia, porque yo no puedo llegar a decirle a una persona, Jesús murió por ti. Porque es que tú eras un mentiroso, ladrón, adúltero de corazón y por eso te ibas a ir al infierno. Es que, mejor dicho, tú supieras cómo eras, la persona va a quedar. ¿Pero qué? ¿Era buena la noticia o era mala? ¿Al fin qué? ¿Soy salvo? ¿No soy salvo? ¿Qué hago? Mientras que es mucho mejor mostrarle a la persona su condición a través de la ley, porque la ley ya no aplica para nosotros los cristianos. La ley es solamente para el conocimiento del pecado, es decir, para mostrarle a la gente su condición delante de Cristo. Pero para nosotros que ya hemos nacido de nuevo, solamente está la gracia. Nosotros vivimos por gracia, no vivimos por ley. Amén. Quiero que eso quede muy claro, porque la ley ya no aplica para nosotros. Sin embargo, para evangelismo y para una persona que no ha nacido de nuevo, la ley es muy importante, porque le va a hacer caer en cuenta de sus errores. Hasta que uno no le dice a la persona, ¿has mentido? ¿Has robado? ¿Has adulterado? Ya la persona dice, uy, sí, yo no era tan bueno como pensaba. Entonces, esos son los dos pilares de evangelismo. Vamos a comenzar con el primero, que es Edith, y está dividido en 4 letras. Acá nosotros utilizamos un acróstico para recordar fácilmente qué decir. Esto no es un guión y no es un libreto, pero sí es una guía que nos va a ayudar a hablarle a las demás personas y que nos va a ayudar como de pronto a no salirnos del tema o a no perdernos. Entonces, los que estuvieron el año pasado y recuerdan qué significa la E. ¿Eres una buena persona? ¿Recuerdan lo que les dije que Jesús le estaba diciendo al joven rico? No hay bueno ni siquiera uno. Vamos a comenzar nuestra conversación con ¿eres una buena persona? Por lo general, las personas van a decir que sí. Uno que otro va a decir que no, pero igual eso no nos debe interesar, no nos debe mover, digamos, de nuestras 4 letras del acróstico. ¿Eres una buena persona? Luego va la D. ¿Qué era lo que significaba la D? Les voy a dar una pista. Ajá, 10 mandamientos. ¿Has guardado los 10 mandamientos? Así como Jesús le estaba diciendo al joven rico, ¿conoces los mandamientos?
Hace un año estuvimos viendo los mandamientos en muñequitos y nos aprendimos los mandamientos. ¿Quiénes se acuerdan de los mandamientos? ¿Se acuerdan? Pastora, ¿te acuerdas? Más o menos. Bueno, alguien que me levante la mano y me diga, me lo sé al derecho y al revés. ¿Nadie? No estudiaron, les dimos un año para que estudiaran. Vamos a recordar rápidamente los 10 mandamientos, ¿listo? Y les voy a contar a quienes no estuvieron hace un año que esta forma de aprender los 10 mandamientos es para niños de escuela dominical, ¿sí? Pero es muy chévere porque nos ayuda a recordarlos fácilmente porque todos los números están relacionados con lo que significa el mandamiento. Entonces vamos a ir uno por uno. Mandamiento número 1 es una medallita y significa que Dios es el único en tu vida, que no tendrás otros dioses. Dios es el número 1, es la medallita. ¿Listo? ¿Todos lo anotaron? ¿Todos lo recordaron? Dios es el número 1 en tu vida. Siguiente, el mandamiento número 2 es una persona arrodillada en forma de 2. ¿Sí lo notan? Es una personita que estaba adorando ahí como una figurita y dice, no harás ídolos, inclínate solo a Dios. Entonces, el mandamiento número 1 era una medallita y significa Dios es el número 1, el único en tu vida. El mandamiento número 2 es una personita así, arrodillada en forma de 2 y dice, no harás ídolos. Mandamiento número 3. No uses el nombre de Dios en vano. Y son unos labios en forma de 3. ¿Sí lo notan? Ok, no deshonres a Dios con tus labios o con tus palabras. Digamos que acá no es tan común utilizar groserías junto al nombre de Dios. En Estados Unidos o países que hablan inglés sí es muy común. Pero acá es como, mire, pachuchito. Se lo juro, pachuchito. Todo ese tipo de cosas como que no agradan mucho a Dios, ¿sí? Y acá estaríamos incumpliendo completamente el mandamiento número 3. Entonces, el primero, una medallita. Dios es el único. Mandamiento número 2. No tendrás ídolos, la personita arrodillada. El mandamiento número 3, no uses el nombre de Dios en vano. Número 4. Recuerda santificar el día del Señor, mejor conocido como santificar las fiestas. ¿Sí? Creo que todos lo recordamos así, de santificar las fiestas. Esto hace referencia a que no debes descuidar las cosas de Dios. Debes asistir a tu iglesia y apoyar las actividades. ¿Por qué es un 4? Aquí vamos a ver un poquito más específico por qué es un 4. Arriba tenemos, está la figurita de una iglesia con una cruz y arriba tenemos una rayita que forman 4. ¿Todos lo vieron? Ahí está más claro. ¿Más claro para dónde? El 4 se forma así, con la rayita en la cruz. Entonces, mandamiento número 4, no descuides las cosas del Señor. Y mandamiento número 5, honra a tu padre y a tu madre. Ahí están los dos papás formando un 5. Eso digamos que es fácil porque es el de la mitad, el de los papás. Entonces, repasemos del 1 al 5. Mandamiento número 1, Dios es el número 1. Mandamiento número 2, no tendrás ídolos. Mandamiento número 3, no deshonres a Dios con tus labios, con tus palabras. Y el mandamiento número 4, la iglesia, el 4, no descuides las cosas de Dios. Y el mandamiento número 5, honrar a padre y madre. Ahora sí, mandamiento número 6. Bueno, del 1 al 4, esos mandamientos están relacionados con Dios, ¿sí? A partir del 5 en adelante, están relacionados con los hombres o con nuestro prójimo. Y mi pastor dice, o tiene como algo que me ayuda a recordar mucho, que se forma una cruz, porque están mandamientos del 1 al 4 verticales, que nos conectan con Dios, y del 5 al 10 horizontales, que nos conectan con nuestros hermanos. ¿Sí lo dije bien, Paz? Ok, mandamiento número 6, no matarás, y es una bomba, como las de Acme, las de Correcaminos, no matarás. Mandamiento número 7, no cometerás adulterio. El adulterio lastima el corazón. ¿Por qué es un 7? Porque es un corazón roto en forma de 7. Acá también es importante que tengamos en cuenta Mateo 5, 27 y 28, que Jesús dijo que todo aquel que mirara con codicia o lujuria estaba cometiendo adulterio en su corazón. Eso nos va a servir mucho, mucho para el momento de evangelizar. Mandamiento número 8, no robarás. Ese es súper fácil.
porque es el antifaz en forma de 8, no robarás. Mandamiento número 9, no mentirás, la serpiente, Satanás, que es un mentiroso, un engañador, ahí está la serpiente. Y el mandamiento número 10, no codiciarás. Entonces el 10 se forma con una personita en una puerta que está codiciando un anillo. Entonces vamos a repasar del 6 al 10. Entonces, mandamiento número 6, no matarás, una bomba. El 7, no cometerás adulterio, porque el adulterio rompe el corazón, en forma de 7. Mandamiento número 8, no robarás, el antifaz. 9, no mentirás. Y el 10, no codiciarás. Ya ustedes son unos duros, ya se los aprendieron. Espero que en un año los recuerden muy bien. Bueno, esa es la D. Ahora vamos a pasar, bueno, aquí tenemos ya todos los mandamientos, que son del 1 al 4, como les dije, a Dios, y del 5 al 10 a los hombres. Muy bien, ahora vamos a pasar a la I, que ¿qué significa? Inocente o culpable. Entonces, después de haber visto los 10 mandamientos, después de que tú mismo me dijeras que eres mentiroso, ladrón, adúltero, y respetas a tus padres, etcétera, 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 ¿serías inocente o culpable? Ahora, ¿cuál sería la respuesta? Culpable, ¿cierto? Entonces sigue la D. ¿Qué significa la D? Destino eterno. Si tú eres culpable, ¿a dónde te vas? ¿Al cielo o al infierno? ¿Me lo pasas? Entonces acá ya tenemos Edith. Siempre preguntamos si hay alguna señora que se llame Edith. ¿Hay alguien que se llame Edith? ¿No? El año pasado, no, este año encontramos nuestra primera Edith en un taller de evangelismo. Ella sí se va a acordar de cómo evangelizar a otros. Entonces, recordemos, eres una buena persona, 10 mandamientos, inocente o culpable y destino eterno. Todo esto es la ley, ¿sí? Y acá es importante que nosotros no nos dejemos mover. ¿Por qué? Porque las personas pueden tener diferentes argumentos. No, el purgatorio, no, el limbo, no, yo no creo en eso, no, yo sí soy una buena persona porque Hitler mató muchos, yo me he robado una venta. Hay un montón de argumentos, pero yo sé que el Espíritu Santo, y entre más ustedes practiquen, van a poder mantenerse en ese caminito sin dejarse mover. Y así van a poder llegar a la parte de la gracia, que es 0. Antes de pasar a la parte de la gracia, quiero decirles que a veces encontramos personas muy soberbias, ¿sí? Personas que no necesitan un Salvador y punto. Nada los va a mover de ese pensamiento. Nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo. ¿En qué sentido? Si el Espíritu Santo a ti te dice que continúes insistiéndole a esa persona y le digas hasta que entienda, puedes pasar a la gracia y esa persona va a ser salva. Pero el Espíritu Santo también te va a decir cuándo parar. Cuando esa persona no se entiende a sí mismo como pecador y no reconoce que necesita un Salvador, no le podemos entregar la gracia. Porque la Biblia dice que la ley es para los soberbios y la gracia es para los humildes. Y si tú le entregas la gracia a una persona que no la quiere, la va a desechar. Y es como darle las perlas a los cerdos. Y suena muy feo, pero es la realidad. Así que siempre sé guiado por el Espíritu Santo. Él te va a decir dónde parar, dónde seguir, con quién insistir y con quién no. Amén. Ahora sí vamos a pasar a la gracia. Entonces, esta parte se llama 0. ¿Por qué se llama 0? Porque es como que la vida de las personas se parte en dos y empieza de ceros, otra vez, ¿sí? Entonces, empezamos con la C, que ¿qué significa? Consciente de tu condición. Esta C es el puente o lo que conecta Edith con la gracia. ¿Por qué? Porque cuando le preguntamos a la persona, ¿tú eres consciente de que te vas a ir al infierno y te preocupa ir al infierno? La persona dice que sí, ya sabemos que está preparado para recibir la gracia. Si la persona dice que no le preocupa ir al infierno, pues no le preocupa y ya, no puedo hacer nada al respecto. Pero si sí le preocupa, entonces ya le puedo entregar la gracia. Ahora, sigue la E. ¿Qué significa la E? ¿Recuerdan? ¿Quién da más? Evangelio. Y yo dije esto la vez pasada, todo el mundo le dio risa, pero es verdad. Es como cuando uno saca el predicador pentecostal que tiene por dentro, porque acá sí nos podemos emocionar.
Acá ya vamos a hablar de Jesús. Entonces, ¿eres consciente? ¿Te preocupa el infierno? Sí, me preocupa, pues te tengo la solución. ¿Sabes quién es Jesús? ¿Sabes qué fue lo que hizo Jesús por ti? ¿Sabes cómo Él entregó su vida en la cruz? ¿Sabes qué fue lo que pasó después de que murió? Resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre. Ahora tú puedes ser salvo por ese sacrificio. Ahí es cuando tú vas a comenzar a contarle a la gente de Jesús. Y acá no hay guiones. Si tú tienes pasión y si tú lo amas y lo conoces, vas a hablar como si fuera tu mamá, tu papá, tu esposo, tu esposa. Porque aquí ya no necesitamos aprendernos nada, simplemente lo que tú ya conoces de Él. Después de eso va la R y la O. Le pusimos 0, pero no necesariamente la R va antes de la O. Eso ya es como tú prefieras hacerlo. La R significa relación. Entonces, lo que vamos a hacer es contarle a las personas cómo tener una relación con Dios. Asistiendo a una comunión, asistiendo a una iglesia, orando, leyendo la palabra y contándole a otros. Sin embargo, esta parte de la relación tú la puedes decir después de la oración de fe, que es la última letra, la O, oración de fe. Acá es cuando la persona reconoce a Jesús como su Señor y Salvador, hace la oración y ya tiene la seguridad de que al morir va a ir al cielo. Entonces, como tú prefieras hacerlo, puedes hacer la oración de fe con la persona, guiar a la persona y luego contarle cómo puede seguir teniendo comunión con Dios. O le cuentas antes y luego haces la oración, como tú prefieras. Ahora, respecto a la oración de fe. La oración de fe puede ser guiada, tú puedes guiar a la persona en una oración, o puede ser que la misma persona ore de acuerdo a lo que sienta en su corazón. Por lo general, las personas prefieren que se les guíe en la oración. Pero tú debes ser muy enfático en que la persona lo que repite, lo haga de corazón. Que no sea repetir por repetir porque no va a pasar nada. Que la persona entienda lo que está diciendo porque cuando lo entienda entonces va a haber convicción. Y así ya va a poder saber y creer lo que está diciendo. De lo contrario, pues es como cualquier repetición. O si la persona, hemos tenido muchos casos de gente que hace la oración de fe solita. Y es muy chévere ver cómo en ellos hay convicción de pecado. Y como dicen, uy, Señor, perdóname, yo ahora no quiero vivir así, yo te reconozco como mi Salvador, y es demasiado, demasiado chévere. Entonces este fue el repaso express de Edith y Cero y los 10 mandamientos. Y, bueno, la última, vamos a hacer una última, y ustedes me van a ayudar. Entonces, 2 pilares. Entonces, la E, eres una buena persona. La D, 10 mandamientos. La I, inocente, culpable. D, destino eterno. Ahora, la gracia, ¿qué es? 0. La C, consciente de tu condición. La E, evangelio. La R, relación. Y la O, oración de fe. Esos van a ser nuestros pilares, nuestras piedritas por donde vamos a caminar y no vamos a dejar que nadie nos mueva. ¿Listo? Entonces, recordemos que somos elegidos para cumplir con la gran comisión, que no debemos dudar, que debemos movernos y debemos incomodarnos porque somos embajadores. Amén. Entonces, muchas gracias. Ahora los voy a dejar con mi pastor, que va a hablar de un tema muy interesante, la infalibilidad de la Biblia.